Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Un saludo muy especial para todos, queridos hermanos. Nos complace muchísimo poder seguir adelante en nuestros devocionales en casa. Mi nombre es Cristian Peña y bueno, vamos a dedicarnos este tiempito para leer la Escritura y responder a ella en oración. Queremos invitarte para que puedas interactuar con nosotros aquí en la caja de comentarios. Si tienes algo que decir o alguna petición también, puedes dejarla para que estemos orando por ella. Y bueno, queremos seguir avanzando en nuestro estudio del libro de los Hechos. Hoy nos corresponde la lectura al capítulo 15, así que vamos a leer el capítulo 15 de Hechos. No leeremos todo el capítulo por lo extenso que es, pero es un capítulo que los 30 versículos que tenemos allí, bueno, a excepción de la última partecita que nos habla de un desacuerdo que hubo entre Pablo y Bernabé, se centra especialmente en una situación crítica que vio la iglesia y que tuvo que ser resuelta a través de un concilio, como vamos a leer. Pero te invito para que leamos del versículo 1 al versículo 11 y en algún momento le referencia a otros versículos. Dice la palabra del Señor: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Bueno, vamos a dejar hasta ahí esta lectura. Como puedes notar, esta fue una circunstancia como un punto sumamente importante en la iglesia. En ese momento en el que, como hemos leído en los últimos capítulos, la palabra del Señor comenzó a llegar a los gentiles y se comienza a generar esta discusión, especialmente por aquellos que creían que, si bien es cierto que podían creer en Jesús como Señor y Salvador, también era necesario a eso sumarle la práctica, la obediencia a la ley de Moisés. Así que para esta iglesia, este capítulo 15 es sumamente importante y lo es también para nosotros, porque lo que se va a tratar allí y a la conclusión a la que se llegan, guiados por el Espíritu Santo, afecta hoy cada una de nuestras vidas. Afecta porque fortaleció la doctrina y nos permitió entender cómo es que nosotros llegamos a la salvación en Cristo Jesús. Bueno, así vamos entrando a este tiempo devocional en casa y te invito para que puedas escuchar esta canción y vamos a nuestras 4 palabras de nuestro acróstico. Así
salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en mi halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. El texto nos comienza diciendo que habían llegado a Antioquía algunos hombres que estaban enseñándole a los nuevos convertidos algo que debía ser para ellos indispensable en su salvación. Y esto tiene que ver con la tradición de la ley, con el sometimiento a lo que estos judíos, especialmente aquellos que venían de un trasfondo de grupos fariseos donde se hacía mucho hincapié en guardar la ley. Ellos estaban diciendo, mira, tú puedes ser salvo en Jesús, pero solo y si obedeces la ley. Es decir, ellos estaban diciendo que era importante creer en Jesús, pero estaban dando mayor énfasis a el guardar la ley, especialmente a circuncidarse. Es decir, ellos debían volverse judaizantes. Y esto fue un tema que Pablo trató muy bien en la carta a los Gálatas, donde nos deja ver mucho de lo que la iglesia estaba cayendo. Y especialmente aquí en este concilio, que son tan importantes estos concilios porque ayudaron a la iglesia, especialmente en momentos precisos de la historia, a tratar con situaciones que generaban discusión y que podían desembocar en una gran división en la iglesia. Así que esos concilios fueron sumamente importantes. Pero para este momento de confesión, quiero que pensemos en lo siguiente. Creo que todos nosotros, de alguna u otra manera, tenemos arraigado fuertemente en nuestro corazón la idea de sumarle a la salvación que es por gracia. Sumarle quizá nuestras obras, sumarle nuestras acciones, de alguna manera como poner una cuota, ¿cierto?, de nuestra parte, que nos ayude como a pensar que esta salvación no la merecemos. Y miren que el versículo 2 dice que esto provocó un gran altercado y un serio debate, especialmente por esta idea de que ellos querían que la iglesia se sometiera a las enseñanzas de ellos, sometiéndose a la tradición, a las obras. También nos dice el versículo 5 que estos fariseos afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Bueno, con eso quiero que podamos orar al Señor, pidiéndole perdón a Él en confesión, porque tantas veces nosotros comenzamos el día y en el transcurso queremos añadir cosas a nuestra salvación. Tenemos como esta idea de que necesitamos ganarnos algo de parte de Dios, que es importante acumular buenas obras, que es importante que nosotros podamos de alguna manera satisfacer a Dios con lo que hacemos, con lo que le damos a Él, pero también porque muchas veces nosotros, así como este grupo, ponemos cargas sobre otros y pensamos que si tal hermano no hace lo que yo creo que debe hacer, o no dice lo que yo creo que debe decir, o no se comporta de esta manera, muchas veces somos tan crueles al juzgar y descalificar, como este grupo lo estaba haciendo. Así que vengamos en confesión al Señor y pidamos perdón por las veces que nosotros mismos nos hemos puesto en ese papel de hacer cosas para ganarnos el favor de Dios, pero también por las veces que nosotros hemos puesto cargas sobre otros y le hemos dicho o hemos creído o hemos descalificado a hermanos porque no se comportan o no hacen lo que para nosotros son como los estándares mínimos de un cristianismo. Y hemos llegado a condenar, hemos llegado a criticar, a murmurar,
hemos llegado incluso a desvincularnos o alejar a aquellos hermanos que nosotros creemos no llegan al nivel que nosotros tenemos, y que pidámosle al Señor que nos perdone de estas prácticas que, como veremos en un momento, fueron bien tratadas por la iglesia en su momento y que Dios dirigió para que se pudiera erradicar este problema. Oremos al Señor. Padre, nosotros te pedimos perdón porque, si bien es cierto, cuando miramos textos como estos fácilmente podemos decir: uy, ¿cómo se les ocurre a estos hombres crear estas cargas? O ¿cómo se les ocurre a estos hombres pensar que la salvación tenía que ver más con la ley que con la gracia? Y nos es fácil, Señor, aislarnos, pero debemos ser, Señor, sensibles a la realidad de que tantas veces nosotros mismos luchamos con esta verdad. Es que tratamos, Señor, de ganarnos la salvación a través de nuestros méritos, que nosotros muchas veces nos enfrentamos con esta realidad de que estamos haciendo cosas y obras no tanto como resultado de nuestra fe y de la gracia que tú nos has dado, sino que pretendemos de alguna manera, Señor, ganarnos tu favor o sentir que merecemos tu cuidado, tu protección, porque nos hemos portado bien, porque hemos hecho las cosas bien, porque no hemos pecado en las últimas 2 horas, y tratamos, Señor, de acercarnos de manera incorrecta. Pero también te pedimos perdón por las veces que nosotros mismos hemos descalificado a un hermano o a una hermana, que nosotros hemos dicho: no merece mi relación o no merece mi amistad porque no es de tal manera. Y cada uno de nosotros puede colocar allí estándares mínimos que dice: tal persona es creyente para mí, sí, y solo sí hace esto, o habla así, o se comporta de X forma. Señor, perdónanos porque hemos llegado a descalificar, porque hemos llegado a murmurar, a criticar, Señor, de manera que no agrada a tu nombre, Señor, de manera injusta, dejándonos llevar, Señor, quizá por la vista, quizá por las cargas que imponemos, quizá porque queremos vivir este cristianismo muchas veces, Señor, de obras, basado en las obras, sustentado en las obras, Señor. Y te pedimos así que tú nos perdones, por favor. Venimos, Padre, a tu trono de gracia, que nos permite acercarnos libremente, con confianza, Señor, a ti, que conoce nuestro corazón, que conoce nuestras intenciones, que conoce lo más profundo de nuestro ser. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, escuchemos la próxima canción mientras continuamos con esta actitud de confesión al Señor. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Entramos a nuestro tiempo de adoración, donde nosotros miramos hacia el Señor para reconocer sus atributos, sus características y adorarle por ello. El versículo 3 y verso 4 dice la palabra
que ellos comenzaron a decirle que enviados por la iglesia, Pablo y Bernabé, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Y dice que estas noticias llenaron de alegría a aquellos ciudadanos de esas regiones. Y también nos dice que al llegar a Jerusalén fueron bien recibidos por todos allí en la iglesia, los apóstoles, los ancianos. Y Pablo y Bernabé también le informaron a ellos todo lo que Dios había hecho por medio de sus vidas. Quiero que adoremos al Señor, invitarte para que adoremos al Señor en esta historia, en este texto, en dos sentidos. Uno, para reconocer la manera en que Dios estaba obrando en aquella época y cómo lo está obrando hoy, al traer la revelación de su palabra a muchas personas, especialmente en este tiempo, cuando la palabra comenzó a llegar a personas que no eran judíos, que se estaba cumpliendo lo que el Señor había dicho en el primer capítulo de Hechos, de que ustedes me serán testigos, ¿verdad? Aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se cumplían las profecías del Antiguo Testamento cuando el Señor dijo que derramaría su espíritu, ¿cierto?, sobre toda carne, hombre y mujer. Pero también recordando esa promesa maravillosa de que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y quiero que adoremos al Señor porque Él es un Dios de salvación, que no tiene límites, un Dios que acercó a un pueblo que estaba en enemistad con Él, y que uno puede notar como Pablo y Bernabé decían a aquella gente: miren, vean las obras de nuestro Dios, vean lo que Él está haciendo, cómo Él se está glorificando. Y tú y yo somos testigos hoy de la misma obra de Dios, de cómo Él se manifiesta a través de revelar su palabra a otros. Y quiero que adoremos al Señor en ese sentido, pero también cuando uno ve esta problemática, una iglesia imperfecta como lo es la iglesia, ¿verdad? Tuvo una dificultad, tuvo una situación compleja que tenía que tratarse, y ver cómo el Señor estaba guiando a la iglesia en este sentido. Más adelante, mucho más adelante, cuando ya los apóstoles redactan una carta para enviar a los hermanos, en el versículo 28 dice que nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Muy interesante eso, que la iglesia sabía y entendía que Dios estaba guiando y que Dios estaba cuidando a su iglesia en tiempo donde había un altercado, había una controversia, pero Dios estaba cuidando a su iglesia. Y adoremos a nuestro Dios también en ese sentido, que Él es quien cuida a nuestra iglesia en medio de cualquier tiempo, en medio de cualquier situación. Su iglesia es suya, le pertenece a Él, Él la cuida. Y aquí estamos nosotros, hombres y mujeres, siervos de Él, pero finalmente a Él le pertenece. Así que oremos y exaltemos el nombre del Señor en ese sentido. Bendito Dios, queremos adorarte en esta hora por quien eres tú, el Dios de maravillas, que hace maravillas en medio de nosotros. Así como Pablo y Bernabé le contaron a los apóstoles y a los ancianos de Jerusalén: miren lo que Dios ha hecho por medio de nosotros. Así podemos hoy nosotros exaltarte a ti por la obra que tú haces en medio de nosotros, cuando traes personas de las tinieblas a la luz, cuando te has revelado, Señor, en la vida de tantos. Tú eres el Dios de la salvación, tú eres el Dios que otorga, eres el Dios que da gracia abundante. Por eso te adoramos, bendito Señor, en esta hora. Reconocemos tu grandeza, reconocemos, Padre, que tú eres el único que puede hacer maravillas en medio de nosotros, que las hace con poder y con gloria. Queremos adorarte a ti porque tú eres el dueño de la iglesia, y en medio de una dificultad como la que vivió en ese mismo primer siglo la iglesia naciente, podemos decir: tú eres el dueño de la iglesia, tú eres quien la protege, quien la ha cuidado durante todos estos siglos de historia, años, Padre, frente a diferentes amenazas, controversias, situaciones, Padre, que han atentado contra la sana doctrina, que han atentado contra el desarrollo de tu obra, pero tú la has mantenido, tú la has cuidado, Señor. Te adoramos porque tú eres el Dios dueño de la iglesia. Y Señor, nosotros nos rendimos ante ti por eso, Padre.
Bendito seas tú, bendito sea tu nombre, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, escuchemos la próxima canción y adoremos juntos a nuestro Señor. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Esta situación que estamos viendo en este capítulo 15 generó un gran desafío para la iglesia. Un desafío para enfrentar lo que en el momento generaba pues un problema para ellos, ¿no? Cómo es la salvación, cómo se predica la salvación para los gentiles, cómo proceder con aquellos que no se esperaba que llegaran a la fe y que ahora Dios estaba abriendo las puertas para que ellos llegaran a ser parte de su iglesia, parte de sus hijos, de la familia de la fe. Y me parece tan importante notar cómo en el capítulo 15 se ve claramente la iglesia respondiendo en unidad. Mira que el versículo 6 dice que los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Y en otras partes, por ejemplo el versículo 12 dice que toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé. Nota esta palabra, toda la asamblea. Más adelante, versículos que no leímos al comienzo por el tiempo, pero nos dice también que toda la iglesia o la asamblea estuvo de acuerdo finalmente con este veredicto de ver la salvación solamente y exclusivamente por la gracia a través de la fe. Que no era necesario las obras, que no era necesario imponerle a los hermanos cargas que ni siquiera ellos mismos habían podido sobrellevar, como dijo Pablo, como dice Pedro, en el versículo 11, no puede ser. Y él dice, más bien como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Solo por la gracia. Ellos llegan a esta conclusión y está toda la iglesia inmersa en este asunto. Los apóstoles, los ancianos de la iglesia están deliberando, están tratando este tema con seriedad, con prontitud, con amor. Y yo quiero que en este momento de súplica oremos al Señor para que nos ayude a nosotros como iglesia a seguir este ejemplo de que en medio de cualquier circunstancia o situación que podamos vivir, mira que ahora estamos viviendo esta situación de adversidad, de agobio por la enfermedad, por la situación que muchos vivimos, que el Señor nos ayude a enfrentar estas realidades en unidad, así como la iglesia se unió para enfrentar este momento crítico y salirle al paso a esto que estaba ocurriendo. Que Dios nos ayude a nosotros para hacer una iglesia que se une, que puede tratar esos asuntos con amor, que puede enfrentar la adversidad con amor, que puede dar respuesta a los hermanos y ayudar en el crecimiento de la fe, ayudar en la madurez, a dar un veredicto, a dar una conclusión, arraigados no en las propias opiniones, sino arraigados en la Escritura. Que el Señor nos ayude en tiempos como estos a que podamos salir y bendecir a nuestros hermanos con base en la palabra del Señor, con base en lo que Dios tiene que decir. Esto fue lo que los hermanos hicieron en aquella época. Ellos no se basaron en sus opiniones ni en lo que ellos creían que debía hacerse, sino sometieron su
su veredicto a la Escritura, a lo que Dios había hablado, a lo que Dios había enseñado. Así que oremos al Señor en ese sentido. Te invito para que allí donde estás cierres tus ojos y oremos juntos al Señor. Padre, te damos gracias por el modelo de la iglesia en Hechos, que no es una iglesia perfecta. Precisamente Lucas nos deja ver claramente, Señor, la imperfección de la iglesia, de algunos que querían, Señor, desviar la atención o generar cargas sobre otros. El mismo relato que nos va a contar un poco más adelante Lucas del desacuerdo entre Pablo y Bernabé nos deja ver que no somos perfectos, que tu iglesia no es perfecta, Señor, pero que sí de alguna manera vemos cómo tú guiaste a la congregación para que respondiera de una manera bíblica, Señor. Y aquí lo hicieron con unidad, ellos se unieron, no fue la opinión de Pedro, no fue la opinión de Pablo o de Bernabé, fue el consenso de los hermanos de la iglesia que se unió para salir, Señor, a esta situación que estaban viviendo y poder dar una explicación o poder dar una afirmación o poder guiar a la iglesia en este sentido. Queremos rogarte, Señor, que tú guíes a tu iglesia, Padre, en tiempos como estos que no son fáciles, donde hay preguntas, Señor, donde se nos desafía a responder a la fe. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes como tu iglesia a poder hacerlo en unidad, a poder responder, Señor, de una manera que honre y glorifique tu nombre. Ayúdanos, Padre, a ser aquellos que ayudamos a la edificación de otros, ayudamos a llevar a otros hacia la madurez, no porque nosotros seamos maduros en sí mismos, Señor, o hayamos alcanzado ya, como lo dijo Pablo, la perfección, sino porque estamos juntos creciendo, estamos juntos conociendo tu palabra, siendo tratados y formados, Señor. Así que rogamos en esta hora por tu iglesia, para que tú la guardes y la protejas, Señor, para que nos ayudes en todo momento y frente a cualquier circunstancia a estar en unidad, Señor, a someternos a tu palabra, no a las opiniones personales, sino lo que tu palabra nos indica y nos enseña. Te lo pedimos, Señor, en acción de gracias, bendito Dios. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, escuchemos la próxima canción y nos preparamos así para nuestra última palabrita de este acróstico. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Bueno, entramos a nuestro tiempo de acción de gracias, la última palabra de nuestro acróstico. Y quiero invitarte para que en este momento podamos agradecer en primer lugar al Señor por la manera en cómo Él nos ofrece su salvación. Este capítulo 15 marca un punto crucial en la vida de la iglesia y lo es también para nosotros que somos gentiles, que no somos de aquellos que pertenecemos al pueblo de Israel, sino más bien que somos injertados, ¿verdad?, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros hemos de agradecer al Señor porque Él nos ha traído hacia Él por su gracia, cuando nos ha dejado ver en la persona de Cristo Jesús su salvación, que cuando quise discutir el tema de cómo se les ha de predicar a los gentiles, qué es lo que se les ha de imponer, bueno, nosotros estábamos también siendo afectados desde ese entonces por la enseñanza y por las directrices que estaba asumiendo la iglesia en ese momento. Así que agradezcamos al Señor porque nos ha dado un camino maravilloso a través de la gracia. Cuando tú y yo miramos a Cristo Jesús y depositamos nuestra fe en Él,
no a través de nuestras obras o acciones. Pero también pensando en cómo nos impulsa a nosotros esta verdad tan maravillosa en nuestra vida, quiero llamar la atención sobre este versículo 28 y 29 que no leímos al principio, pero dice: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga. Noten eso, ninguna carga. La salvación solamente a través, ¿cierto?, por la gracia, a través de la fe en Cristo Jesús. Pero la carta añade lo siguiente: solamente los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Y creo que cuando nosotros entendemos muy bien la gracia y entendemos que no es por nuestras obras que somos salvos, sino que es por el amor de Dios que ha venido a nuestras vidas, que nos ha abierto los ojos, que nos ha permitido renacer, ¿verdad?, a una vida distinta en Cristo Jesús, eso nos conduce a ti y a mí y a vivir en gratitud al Señor. Es decir, que ahora tú y yo somos llamados a abstenernos de muchas cosas. Abstenernos no para ganarnos la salvación, sino como fruto de que ya hemos sido salvos en la persona de Cristo Jesús. Y bueno, pensando para terminar, yo quiero invitarte a que podamos pensar de qué cosas tú y yo debemos abstenernos. Este concilio marcó el punto de cómo entender la salvación y cómo aplicarse la salvación a los gentiles. Y quedó claro, es por gracia, no es por obra, no es por cumplir leyes, no es por someterse a mandamientos de hombres y cumplir con tradiciones, no. Es por la gracia, es porque aquellos que creyeron en Cristo Jesús para salvación, sobre ellos se derramó el Espíritu Santo. Ahora, esa verdad nos impulsa a ti y a mí a vivir de una manera distinta. Ahí es donde las obras juegan un papel importante, no para salvación, pero como producto o como fruto de que ya hemos sido salvos. Por eso la carta dice: pero sigan estos requisitos, absténganse. Y la pregunta sería para ti y para mí hoy: ¿de qué cosas debemos abstenernos a la luz de esta discusión que nos recuerda esta salvación preciosa? Ahora, ¿de qué nos abstenemos para la gloria de Dios? Quizá lo que estamos viendo, escuchando, hablando, de relaciones, de prácticas que no están correspondiendo a la gracia que hemos recibido. Así que oremos al Señor en ese sentido para finalizar en acción de gracias. Padre, queremos agradecerte por la manera como tú nos has salvado y nos has abierto los ojos al Evangelio. Gracias, Señor, que no depende de nosotros, de nuestras obras, no depende de cuánto nosotros hayamos alcanzado o podamos alcanzar, porque somos frágiles y débiles, Señor. Pero gracias porque nos das un camino maravilloso a través de Cristo Jesús, quien hizo todo por nosotros. No hemos de agregar nada a la salvación, todo fue hecho en la persona de Cristo Jesús. Consumado es, dijo Jesús en la cruz. No hay nada que nosotros podamos agregar a esa obra maravillosa. Si quisiéramos agregarle algo a esa obra, simplemente la dañaríamos, Señor. Gracias por ese cuadro hermoso de salvación que tú nos has dado, que recibimos de pura gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Pero también, Señor, nosotros queremos responder en gratitud, responder absteniéndonos, Señor, como los hermanos recomendaron a aquellos nuevos convertidos gentiles. Absténganse. Señor, la salvación por gracia no es para darnos la libertad de vivir como queramos, Señor, porque eso solamente demostraría que no hemos entendido verdaderamente la gracia, sino más bien, Señor, ayúdanos a que podamos en gratitud responder con vidas que te honran a ti. Y queremos, Padre, abstenernos de todo lo que puede contaminar nuestra vida, de incredulidad, de cosas que pueden ver nuestros ojos o en conversaciones que podemos vernos involucrados, de falta de fe, de conformismo a este mundo, Señor, de caer en prácticas pecaminosas. Líbranos de eso, Padre, y ayúdanos a vivir de tal manera que podamos corresponder a la gracia, Señor,
y a este camino hermoso que tú nos has dado por medio de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, llegamos así al final de nuestro devocional en casa. Te pedimos que lo compartas con familiares, amigos, difundas este material que no tiene más propósito que glorificar el nombre de nuestro Señor. Y así quedamos finalizados. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Que el Señor te bendiga. Hoy venimos llenos de júbilo y de gratitud. Proclamamos tu fidelidad y tu salvación. Hoy cantamos de tu gran bondad e infinito amor. Nos has dado plena libertad con tu redención. Grande eres tú y grandes son tus obras. Queremos celebrar y darte las gracias. Gracias, Dios, por lo que has hecho y por lo que harás. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.